Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diego Experimentos. Si tienes pensado en invertir en una impresora 3D, tengo que decirte que las hay de muchos precios, muchos modelos y muchas cualidades, pero esta es la Artillery SWX2 y una de las cosas que más me han gustado es, aparte de su precio, que está muy barata, es su facilidad de montaje, cosa que no es muy normal en las impresoras 3D, que viene un montón de piezas. Bueno, realmente se pueden montar, pero te tienes que pegar una buena empollada de libro. En este caso es hiper fácil. Aquí veis que prácticamente son dos piezas. A la izquierda tenemos las columnas que tienen el eje X y el eje Z, y a la derecha tenemos la base que es el eje Y. Como vemos, trae algunos repuestos y materiales o herramientas para su ensamblaje. Así que nada, procedemos a hacer el montaje y como veis, súper sencillo. En la base solo hay posibilidad de poner los pilares de una forma concreta y hay un conector que tenemos que asegurarnos que esté bien pinchado. Y en la parte inferior, que ya están los tornillos colocados de fábrica, los apretamos con la llave Allen que nos viene en la caja. Y ya está, no tenemos que hacer más, ya está montada. Como veis, una cosa súper sencilla. Se me olvidaba, hay que hacer o conectar tres conectores que son los del eje X y el del eje Z, y luego otro conector que es el que va hacia, bueno, lo que es el extrusor y todo eso. Y hay un cuarto conector que se deja porque esto es para un sensor, bueno, para una cosa que inicialmente no vamos a usar. Así que solo tres conectores. Ahora el soporte de la bobina de filamento. Ponemos un lado y luego ponemos el otro. El de la izquierda es corredizo y el de la derecha va fijo. Así que de esta manera podremos meter los tubitos, que son los que va a hacer rodar con facilidad la bobina, y ya está, no tiene más. Vemos que tiene el sensor para avisarnos si se acabara el hilo de la bobina. Esto está bien, así bueno, pues se detiene la impresión y podemos proseguir poniendo otra bobina. Quitamos las bridas que sujetaban los carriles de los tres ejes, y en el caso que hubiera holgura o un poco de tinteneo tanto en el cabezal del extrusor como en la base, podríamos ajustarlos con las herramientas que vienen. Quitamos ya el papel y vamos a calentar tanto el extrusor como la cama. El extrusor a 190 grados y la cama a 50, y después de un par de minutos comenzamos ya a calibrar la cama para hacer la impresión correcta. Así que vamos haciendo por esquinas y tenemos que coger un papelito y pasarlo y que roce con la punta del extrusor. Vamos, que no pase libremente pero tampoco se quede atascado. Eso lo tenemos que hacer con las cuatro esquinas, pero dos veces, porque una vez que tenemos la primera pasada, luego el primer punto se habrá desajustado porque hemos variado los otros tres. Así que vamos moviendo las ruedecitas que tiene debajo la cama, que hacia un lado bajan y hacia el otro suben esa parte de la cama. Bueno, esta es la primera pasada, así que volvemos a hacer la segunda. Muy importante, todo esto hay que hacerlo en caliente, porque en frío se podría hacer, pero luego al calentar el extrusor y la cama, las dilataciones van a variar las medidas, así que acordaros 190 grados y 50 la cama. Bueno, esta es la primera prueba, típico test, que es el barquito, en un color negro, que es el que tenía así por casa, un retal, y quería saber más o menos si lo hace bien, es tamaño estándar, o sea, no varíe nada, y simplemente dejé a la máquina actuar. Y aquí tenemos el barquito perfectamente hecho, y en un primer plano que se ve que, bueno, pues no hace falta más, simplemente tiene una pequeña costura al otro lado que ahora veremos, pero eso es típico de todas las impresoras 3D. Por lo tanto, si queréis ver cómo me quedó el busto de Thanos, os invito a ver el vídeo aquí arriba, o si no en la descripción, porque no tiene desperdicio y hay alguna sorpresa que otra que os puede interesar. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.